Cada primavera entre 1852 y 1856, al menos 7 hijas de las familias más adineradas de las plantaciones de Georgia desaparecieron sin dejar rastro. Nunca se encontraron cuerpos. Nunca se completaron investigaciones. Las familias afirmaban que sus hijas habían sido enviadas a escuelas de refinamiento en Europa o que se habían casado con primos lejanos en Savannah. Pero en los archivos olvidados del condado de Chatham, existe un diario encuadernado en cuero que cuenta una historia diferente. Una historia de un tratamiento tan brutal, tan metódicamente cruel, que 3 hombres estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para detenerlo. Este es el relato de lo que realmente ocurrió en el granero de la finca Beaumont, y por qué el cuerpo de Isabella Beaumont nunca fue encontrado. Antes de continuar con la historia de la plantación, Beaumont y el secreto más oscuro que la sociedad de Georgia jamás enterró, déjame llevarte al corazón de este misterio. La verdad sobre el destino de Isabella Beaumont comenzó con la obsesión de su madre, pero terminó con una revelación que sacudiría los cimientos de la élite de Georgia. Savannah, Georgia, en la primavera de 1852, se erigía como un monumento a la prosperidad sureña y a las apariencias meticulosamente mantenidas. Las familias de las plantaciones competían no solo en rendimientos de algodón y extensiones de tierra, sino en la perfección de sus linajes, en la elegancia de sus hijas y en el control absoluto que ejercían sobre cada aspecto de su dominio. A lo largo de los acantilados que dominaban el río Savannah, las mansiones se alzaban como templos blancos, cada una proclamando la superioridad de su propietario a través de columnas, griegas y jardines impecables que requerían las manos de docenas de personas esclavizadas para su mantenimiento. La finca Beaumont ocupaba casi 4.000 acres de tierra prima de algodón, a 15 millas al noreste de Savannah propiamente dicha. Evelyn Beaumont había heredado la propiedad de su padre en 1840, una ocurrencia rara que la convirtió en una mujer adinerada y profundamente resentida por el escrutinio que tal independencia traía consigo. A sus 42 años, se había transformado en la árbitro de la aceptabilidad social entre la élite de las plantaciones. Sus cenas eran legendarias por su exactitud. La plata debía brillar en el ángulo preciso. Las flores debían arreglarse al estilo francés que ella había estudiado durante una breve estancia en Charleston. Su propia figura permanecía delgada como un junco, gracias a un régimen de agua con vinagre y corsés apretados que la dejaban perpetuamente sin aliento, pero innegablemente a la moda. Isabella Beaumont, a sus 19 años, representaba todo lo que su madre despreciaba. Mientras Evelyn era angular y afilada, Isabella había heredado la tendencia de su difunto padre hacia el peso. Según los estándares de 1852, se la consideraba grotescamente obesa, su cuerpo rehusando conformarse al ideal esbelto que Evelyn adoraba. Pero el tamaño de Isabella no era meramente una característica física para su madre, era una rebelión deliberada, una humillación pública, una mancha en el nombre Beaumont que se hacía más pronunciada con cada mes que pasaba. «Come como un trabajador de campo», le decía Evelyn a sus confidentes más cercanas con la voz goteando desprecio. «Le he dado todas las ventajas, todas las oportunidades para convertirse en una dama de calidad, y ella me lo paga con este grotesco despliegue de indulgencia». Lo que Evelyn nunca mencionaba, lo que quizá ni siquiera podía admitir ante sí misma, era que el aumento dramático del peso de Isabella había comenzado tras la muerte de su padre, Henry Beaumont, en 1846. La causa oficial había sido un fallo cardíaco. La verdad susurrada, conocida solo por unos pocos selectos, era que Henry había muerto en su estudio con una botella vacía de láudano a su lado y una carta para Isabella apretada en su mano. Una carta que Evelyn había quemado antes de que nadie más pudiera leerla. La plantación Beaumont operaba con la brutal eficiencia que Evelyn exigía en todas las cosas. 237 personas esclavizadas trabajaban en los campos de algodón, la casa, los jardines y los diversos edificios anexos que mantenían la finca en funcionamiento. Entre ellas había 3 hombres que se convertirían en centrales en la historia de Isabella, aunque ninguno de ellos podía haber anticipado los roles que se verían forzados a interpretar. Elias Grant tenía 34 años, nacido en la plantación Beaumont y entrenado desde la infancia como herrero. Sus manos, marcadas por años de trabajo con martillo, poseían una fuerza que lo hacía valioso para cualquier tarea que requiriera poder bruto. Hablaba poco, observaba mucho y mantenía un catálogo mental de cada crueldad que presenciaba, guardándolas como monedas que algún día podría gastar en justicia. El segundo hombre, Theo Lang,
Había sido comprado en una subasta de Savannah en 1848. A sus 28 años, ya había sobrevivido a 3 dueños diferentes, cada uno peor que el anterior. Lo que hacía valioso a Theo para Evelyn no era solo su fuerza física, sino su alfabetización. Su dueño anterior, un mercader en quiebra, había usado a Theo para llevar las cuentas, una habilidad que era tanto rara como peligrosa para una persona esclavizada. Evelyn vio utilidad en esa educación, empleando a Theo para manejar las reservas de grano y los registros de ganado de la plantación, siempre bajo su supervisión vigilante. El tercero era un chico de 16 años llamado Miqueas Reed, comprado específicamente por su juventud y fuerza de una plantación fallida en Carolina del Sur. Miqueas había presenciado horrores en su corta vida, que lo habían dejado con un tartamudeo y una tendencia a encogerse ante movimientos repentinos, pero también era observador de maneras que otros pasaban por alto, notando patrones y detalles que más tarde resultarían cruciales. El granero donde se desarrollaría la historia de Isabella se erguía en el borde este de la propiedad principal, una estructura masiva construida en 1827 para almacenar fardos de algodón antes de su transporte al río. Para 1852, un almacén más nuevo había sido erigido más cerca del agua, y el viejo granero había sido relegado al almacenamiento de grano y reparación de equipos. Estaba aislado de la casa principal por un bosque de robles vivos, invisible desde las ventanas de la mansión, un lugar perfecto para actividades que requerían discreción. El diario de Evelyn, descubierto décadas después en el fondo falso de un baúl, revela el momento exacto en que su plan tomó forma. La entrada fechada el 15 de marzo de 1852 dice: «Hoy observé a la chica Hargrove, una vez una criatura regordeta e inmatrimonial, ahora transformada en una visión de delicada belleza. La señora Hargrove me confió el método de este cambio milagroso: labor, constante, incansable labor física. El cuerpo, cuando se empuja más allá de sus límites, se consume a sí mismo, quema el exceso, revelando la forma que Dios pretendió. ¿Por qué este remedio debería estar disponible solo para los Hargrove? ¿Por qué mi propia hija debería permanecer como un monumento a la glotonería, cuando la salvación es tan simple? Tengo los medios, tengo el lugar, tengo los trabajadores que obedecerán sin cuestionar. La transformación de Isabella comienza mañana. Lo que Evelyn no escribió, pero que más tarde se haría claro, era que la transformación de Margaret Hargrove había venido a un costo terrible. La chica había desarrollado una tos persistente que ningún doctor podía curar. Sus manos temblaban constantemente. Sus ojos tenían una cualidad vacía que sugería que algo fundamental se había roto dentro de ella. Pero estaba delgada, y en el mundo de Evelyn Beaumont, eso era todo lo que importaba. La estructura social de la sociedad de Savannah en 1852 operaba en capas de secretos y acuerdos silenciosos. Todos sabían cosas que fingían no saber, todos veían cosas que acordaban no ver. Esta conspiración de silencio no era pasiva. Se mantenía activamente a través de un ingenio social cuidadoso. Cuestionar los asuntos privados de otra familia era invitar preguntas sobre los propios. Expresar preocupación por el bienestar de una hija era sugerir que los propios métodos de crianza podrían ser sospechosos. El sistema se protegía a través de una complicidad mutua. Evelyn Beaumont había construido su reputación en entender y explotar estas reglas no dichas. Sabía exactamente hasta dónde podía empujar los límites del comportamiento aceptable antes de cruzar a escándalo. Sabía que familias no preguntarían nada, que doctores proporcionarían certificados de salud sin examen, que ministros predicarían sobre la virtud de la disciplina sin especificar sus métodos. El 16 de marzo de 1852, Evelyn convocó a Elías, Theo y Miqueas a la casa principal. Era inusual que trabajadores de campo fueran llevados al salón, y los 3 hombres se pararon incómodos entre los muebles finos y la porcelana delicada, agudamente conscientes de que su mera presencia violaba las fronteras cuidadosas que mantenían separadas las 2 realidades de la plantación. «Caballeros», comenzó Evelyn, su voz cargada con la falsa calidez que usaba cuando daba órdenes que esperaba fueran obedecidas sin cuestionar. «Tengo una tarea especial para ustedes. Mi hija Isabella requiere rehabilitación física. Se ha vuelto débil e indolente, no apta para los deberes que un día le corresponderán como señora de esta finca.
Ustedes supervisarán sus labores diarias en el granero del este. Asegurarán que trabaje desde el amanecer hasta el atardecer. Documentarán su progreso en un libro mayor que les proporcionaré, y no hablarán de esto con nadie bajo pena de castigo. Confío en que no necesito describirlo. La amenaza flotaba en el aire, no dicha pero entendida. La desobediencia significaba el látigo, el envío a las brutales plantaciones de azúcar de Luisiana, o peor. Pero había algo en los ojos de Evelyn que iba más allá de la crueldad usual de una dueña, imponiendo su voluntad. Había anticipación, casi excitación, como si estuviera a punto de conducir un experimento cuyos resultados aguardaba con ansias. Isabela misma no fue consultada sobre este arreglo. La mañana del 17 de marzo, fue conducida desde su dormitorio por la doncella personal de su madre y llevada al granero, aún vistiendo su camisón bajo un sencillo vestido de trabajo que Evelyn había seleccionado. El rostro de la chica no mostraba sorpresa, solo una profunda resignación que sugería que esto era meramente lo último en una larga serie de humillaciones que su madre había ideado. La primera mañana en el granero comenzó con una eficiencia mecánica que parecía ensayada, como si Evelyn hubiera planeado cada detalle de la degradación de Isabela. Elías, Teo y Miqueas habían recibido sus instrucciones con precisión militar. Isabela debía moler maíz usando el molino de piedra manual, cargar sacos de 50 libras de grano de un extremo del granero al otro, y partir leña hasta que sus manos ampolladas. El trabajo estaba diseñado no para productividad, sino para agotamiento. Cada tarea calibrada para empujar su cuerpo más allá de sus límites, mientras producía justo lo suficiente de salida útil para justificar el labor, si alguien preguntaba. El granero mismo amplificaba cada sonido. El rechinar de la piedra contra el grano resonaba en el techo alto. La respiración laboriosa de Isabela se convertía en un ritmo que los tres hombres se encontraban inconscientemente imitando. El crujido de las vigas viejas del edificio parecía marcar el tiempo como un reloj. Cada gemido de madera un recordatorio de horas pasando en una brutal uniformidad. Lo que más impactó a Teo en esos primeros días fue el silencio de Isabela. No se quejaba, no suplicaba, ni siquiera hablaba excepto para pedir agua, que les habían instruido proporcionar con moderación. Su rostro permanecía inexpresivo mientras trabajaba, como si se hubiera removido de su propio cuerpo, y observara desde una gran distancia. Evelyn llegaba cada tarde a las 3 en punto, sus faldas rozando el suelo del granero mientras rodeaba a su hija como un comprador inspeccionando ganado. Llevaba un diario de cuero, y en él registraba medidas, observaciones y evaluaciones con desapego clínico. Peso estimado 195 libras, escribió el 20 de marzo. Rostro aún hinchado, brazos muestran ligera reducción en circunferencia, manos, desarrollando callos, lo cual es desafortunado pero necesario, temperamento apropiadamente sometido. El tratamiento progresa como se esperaba, pero las entradas del diario de Evelyn contaban solo parte de la historia. Lo que no registraba eran las conversaciones privadas que sostenía con otras damas de plantaciones que tenían hijas consideradas problemáticas. La señora Helena Fairchild, cuya hija Lydia había sido sorprendida leyendo literatura abolicionista contrabandeada del norte. La señora Beatrice Langley, cuya hija Clara había rechazado 3 propuestas de matrimonio adecuadas, insistiendo en que quería estudiar botánica. La señora Constance Harlow, cuya hija Elisa había sido descubierta enseñando a niños esclavizados a leer en secreto. Estas mujeres visitaban la finca Beaumont bajo varios pretextos: tés de la tarde, consultas de jardines, discusiones de eventos sociales próximos, pero siempre pedían ver el granero, y Evelyn siempre accedía, llevándolas a través del bosque de robles para presenciar la transformación de Isabela. «Ven, mira», decía Evelyn, gesticulando hacia la forma exhausta de su hija. «El cuerpo responde a la disciplina tal como el espíritu lo hace. 3 semanas de labor adecuada, y ya el exceso comienza a derretirse. Imagina lo que 3 meses podrían lograr, 6 meses, 1 año». Las visitantes tomaban notas, preguntaban sobre métodos, duración, supervisión, indagaban sobre restricciones dietéticas y si Isabela se le permitía tiempo de ocio. Evelyn respondía a cada pregunta con el entusiasmo de una científica compartiendo investigación innovadora. «Ningún ocio», confirmaba. «El ocio es lo que creó este problema. La ociosidad y la indulgencia son hermanas que crían debilidad en nuestras hijas. Aquí Isabela aprende el valor del trabajo, aprende que el confort debe ganarse, aprende que su cuerpo no es suyo para arruinarlo con glotonería». Para abril,
la primera de las otras chicas llegó. Lydia Fairchild fue entregada a un granero en la propiedad de su familia, supervisada por 3 hombres esclavizados que habían recibido las mismas instrucciones que Elías, Theo y Miqueas. Clara Langley la siguió 2 semanas después, luego Eliza Harlow. Cada familia modificaba el enfoque para ajustarlo a sus necesidades particulares, pero el núcleo permanecía el mismo: aislamiento, labor y la ruptura de la voluntad disfrazada como mejora física. Lo que ninguna de estas madres anticipó era que sus hijas pudieran hablar entre sí. Las plantaciones estaban dispersas por el condado, pero los trabajadores esclavizados se movían entre propiedades llevando mensajes y noticias. Miqueas, que a veces era enviado a entregar grano a fincas vecinas, comenzó a notar un patrón. Graneros usados para almacenamiento de repente estaban prohibidos. Jóvenes mujeres blancas que habían sido figuras habituales en reuniones sociales de pronto ausentes, sus madres explicando que estaban enfermas o visitando parientes. Hay otras, susurró Miqueas a Theo una noche, mientras aseguraban el granero para la noche. Las he visto, chicas trabajando como Isabela, luciendo igual de cansadas, igual de asustadas. Theo sintió algo frío asentarse en su estómago. Lo que presenciaban no era un acto aislado de crueldad, era un sistema cuidadosamente construido y en expansión. Dentro del granero, algo inesperado estaba sucediendo con Isabela. El trabajo era brutal, diseñado para romperla, pero también era la primera vez en años que había estado alejada del escrutinio y crítica constantes de su madre. En el granero era simplemente un cuerpo realizando tareas. No había espejos para reflejar su fracaso en cumplir estándares imposibles. No había cenas donde se la exhibiera como evidencia de la decepción de su madre. Y estaban Elías, Theo y Miqueas, que la trataban con un respeto cuidadoso que la sorprendía. No se burlaban de su tamaño, no comentaban su apariencia. Cuando luchaba con una carga particularmente pesada, Elías se posicionaba discretamente para tomar parte del peso sin hacerlo obvio. Cuando sus manos sangraban por la madera áspera, Theo traía trapos limpios y le mostraba cómo envolverlas para prevenir infecciones. Cuando tropezaba de agotamiento, Miqueas la sostenía y la observaba sin juicio. La primera vez que Isabela habló más allá de pedir agua fue el 8 de abril, 6 semanas en su confinamiento. Estaba descansando durante la breve pausa del mediodía, y Elías reparaba un equipo cercano. ¿Me odias?, preguntó en voz baja. Las manos de Elías se detuvieron en las herramientas. No la miró directamente, sabiendo que tal contacto visual podría verse como insubordinación si alguien los observaba. No, señorita, respondió con cuidado. Deberías, continuó Isabela. Soy todo lo que deberías odiar. La hija de tu dueña, viviendo en confort mientras tú sufres. Yo me odiaría. Elías eligió sus palabras con la cautela de un hombre que sabía que la honestidad podía costarle la vida. El odio toma energía, señorita. Energía mejor gastada en sobrevivir. Era una declaración simple, pero abrió algo en Isabela. Por primera vez, comenzó a ver a los 3 hombres no como extensiones de la voluntad de su madre, sino como seres humanos atrapados en el mismo sistema cruel, aunque de maneras profundamente diferentes. Las conversaciones se alargaron, siempre conducidas en susurros cuidadosos durante pausas o en las primeras horas de la mañana antes de la inspección de Evelyn. Isabela aprendió que Elías tenía una esposa y 2 hijos viviendo en los cuarteles, que Theo había vivido una vez en una ciudad y podía leer y escribir mejor que la mayoría de los hombres blancos, que Miqueas soñaba con la libertad que quizá nunca experimentaría. A su vez, los hombres aprendieron sobre la vida de Isabela en la mansión, que era su propia forma de prisión, las reglas interminables sobre porte y vestido, la crítica constante de cada bocado de comida, cada palabra dicha, cada aliento tomado, el aislamiento de otros jóvenes de su edad porque su madre la consideraba demasiado vergonzosa para ser vista. Quiere que desaparezca, dijo Isabela una mañana de mayo. Quiere la hija que imaginó, no la que tiene. Creo que esperaba que este trabajo me matara, para poder decir a la gente que morí de una enfermedad consumidora, y finalmente librarse de su vergüenza. Theo, que había estado escuchando mientras fingía organizar sacos de grano, sintió un escalofrío ante esas palabras, porque había comenzado a sospechar algo similar. Las visitas de Evelyn se habían vuelto menos frecuentes, pero cuando venía, parecía decepcionada en lugar de complacida por la supervivencia de Isabela. La chica estaba perdiendo peso, sí, pero también se estaba volviendo más fuerte por el labor. Sus brazos mostraban definición muscular, su respiración se había vuelto más fácil. No se estaba consumiendo como Evelyn quizá había esperado. Se estaba adaptando. Las entradas del diario de Evelyn Beaumont se volvieron más oscuras a medida que la primavera daba paso al verano.
Sus observaciones clínicas dieron paso a frustración, luego a un cálculo frío que sugería que estaba considerando medidas más extremas. 3 de junio de 1852. Isabela persiste en su corpulencia a pesar de los rigores del labor. Reducción de peso mínima. Quizá las raciones deban restringirse aún más. Quizá el trabajo deba extenderse a las horas nocturnas. La chica Fairchild ha mostrado una mejora marcada, me han dicho. ¿Por qué Isabela ha de ser diferente? Lo que Evelyn no sabía era que Elías había estado suplementando las míseras raciones de Isabela con comida de los cuarteles. No mucho, solo lo suficiente para mantenerla alejada de la peligrosa desnutrición que estaba enfermando a las otras chicas. Lo hacía a gran riesgo personal, compartiendo porciones que su propia familia necesitaba, porque había comenzado a ver algo en Isabela que le recordaba a su propia hija, una inocencia fundamental, un deseo de ser vista como humana en lugar de objeto. Pero había otros cambios ocurriendo, cambios sutiles en la dinámica dentro del granero, que ninguno de ellos había anticipado. Isabela y Elías habían comenzado a hablar más libremente durante las largas horas de trabajo. Lo que empezó como breves intercambios sobre tareas evolucionó en conversaciones sobre la vida, la esperanza y la absurdidad de un mundo que valoraba algunas vidas sobre otras, basadas en el color de piel o la forma del cuerpo. «Tu madre me haría azotar por mirarte directamente», dijo Elías una tarde mientras trabajaban juntos para mover un equipo roto. Pero aquí en este granero, trabajando lado a lado, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Ambos sangramos, ambos nos cansamos, ambos queremos libertad de las cosas que nos atan. Isabela nunca había considerado el paralelo antes. Su prisión era diferente de la de Elías, ciertamente, pero aún era prisión. No podía dejar el granero, no podía tomar decisiones sobre su propio cuerpo o su propia vida. Existía solo como un problema a resolver, un defecto a corregir. La primera vez que se tocaron con intención en lugar de accidente fue a fines de junio. Isabela había estado levantando un saco de grano cuando su fuerza falló y tropezó. Elías la sostuvo, y por un momento se pararon lo suficientemente cerca como para sentir el aliento del otro. Ninguno se apartó. El aire entre ellos pareció espesarse con posibilidad y peligro en igual medida. «No deberíamos», susurró Isabela, pero no retrocedió. «No», estuvo de acuerdo Elías, «no deberíamos». Sin embargo, ninguno de los dos se movió. En ese granero, aislados del mundo, habían creado un espacio donde las reglas de la sociedad de la plantación parecían distantes y negociables. Lo que sucedió después era inevitable, quizá fue una elección que ambos hicieron, sabiendo las consecuencias, pero eligiendo conexión sobre seguridad. Su relación se desarrolló en momentos robados, siempre con Theo y Miqueas sirviendo como guardianes involuntarios, advirtiéndoles si alguien se acercaba. Lo que comenzó como consuelo evolucionó en algo más profundo. Un afecto genuino que trascendía las circunstancias imposibles de su situación, pero los secretos tienen una forma de revelarse, y para mediados de julio, tanto Theo como Miqueas sabían lo que estaba pasando. Ninguno lo mencionó directamente, pero ajustaron sus posiciones para proporcionar más privacidad. Crearon tareas que requerían que Isabela y Elías trabajaran en la esquina trasera del granero. Desviaron su atención durante los breves momentos en que los dos buscaban la compañía del otro. «Esto terminará mal», dijo Theo a Miqueas una noche después de que Isabela hubiera sido devuelta a la casa principal y Elías se hubiera ido a los cuarteles. «No hay versión de esta historia que termine bien». Miqueas, que a sus 16 años entendía la crueldad del mundo de maneras que deberían haber estado más allá de sus años, asintió lentamente. «Tal vez, pero tal vez merecen algo de felicidad aunque sea breve. Tal vez eso es todo lo que cualquiera de nosotros obtiene. Tal vez en este mundo roto, incluso un instante de luz vale el riesgo de la oscuridad que sigue». Evelyn, consumida con su operación en expansión de graneros de rehabilitación por todo el condado, falló en notar el cambio en su hija. Estaba demasiado ocupada documentando sus métodos, correspondiendo con familias interesadas tan lejos como Carolina del Sur y Florida, y calculando las ganancias que podría derivar de ofrecer su experiencia como consultora en reformar hijas rebeldes. Su diario del 12 de julio revela sus ambiciones. El interés en la metodología del tratamiento ha excedido todas las expectativas. La señora Patricia Rutherford de Augusta ha escrito solicitando un protocolo detallado. Tiene una hija que insiste en componer música en lugar de enfocarse en logros adecuados. La señora Vivian Caldwell de Macon indaga sobre resultados, expresando preocupación por una hija que ha desarrollado un interés indecoroso en los asuntos financieros de la familia. El potencial para expansión es considerable. Quizá un tratado publicado sobre el tema,
La corrección de la indolencia femenina a través de labor medida sería un título apropiado. Pero mientras Evelyn planeaba su imperio de crueldad, el cuerpo de Isabela estaba experimentando un cambio que no tenía nada que ver con la pérdida de peso. A principios de agosto, comenzó a experimentar náuseas matutinas. Al principio, lo atribuyó a la comida pobre y al agotamiento constante, pero cuando sus cursos mensuales fallaron en llegar, entendió lo que había pasado. Se lo dijo a Elías primero durante un momento tranquilo cuando Theo y Miqueas estaban ocupados en el extremo opuesto del granero. «Estoy encinta», susurró, su mano moviéndose instintivamente a su estómago. «Tu hijo». El rostro de Elías pasó por una serie de expresiones: shock, miedo, y luego una ternura que hizo que los ojos de Isabela se llenaran de lágrimas. Pero ambos sabían lo que esto significaba. Un embarazo sería imposible de ocultar. Cuando Evelyn lo descubriera, las consecuencias serían catastróficas. «Te matarán», dijo Isabela, su voz quebrándose. «Mi madre te hará matar por esto». Tal vez a los 3 para asegurar que nadie hable de ello. Elías tomó sus manos en un gesto tan peligroso y tan necesario que ninguno se preocupó por quién pudiera ver. «Entonces tenemos tiempo para planear. Tenemos tiempo para encontrar una salida de esto». Pero planear requería información, y la información requería riesgo. Theo, usando su alfabetización y su acceso ocasional a la oficina de la plantación, comenzó a reunir lo que podía: facturas de venta, registros de propiedad, correspondencia entre plantaciones. Buscaba cualquier cosa que pudiera revelar la extensión de la red de Evelyn, cualquier debilidad que pudieran explotar. Lo que encontró fue peor de lo que había imaginado. Escondido en un libro mayor marcado como gastos domésticos, había entradas que sugerían que al menos 4 otras chicas habían pasado por el tratamiento de Evelyn antes de Isabela. Al lado de cada nombre había una entrada final: dispuesta por causas naturales, o transferida a familia en Texas, o simplemente resuelta. «¿Qué significa resuelta?», preguntó Miqueas cuando Theo le mostró las entradas tarde una noche. La expresión de Theo era sombría. Nada bueno en absoluto. El patrón era claro: chicas que no respondían al tratamiento, que no perdían peso, o que probaban ser demasiado rebeldes, simplemente desaparecían de los registros. Sus familias recibían certificados de muerte o cartas explicando que habían sido enviadas lejos por su propio bien, pero no había tumbas, no había direcciones de reenvío, no había rastro que seguir. «Isabela está en más peligro del que sabe», dijo Theo. «Incluso sin el embarazo, si su madre decide que ha fallado el tratamiento, simplemente será resuelta, como las otras». Necesitaban actuar, pero cualquier acción requeriría recursos que no tenían: dinero, documentos, transporte. Las herramientas de la libertad se mantenían cuidadosamente fuera del alcance de aquellos que más las necesitaban. Fue Isabela quien sugirió la solución imposible. «El estudio de mi padre», dijo. «Antes de morir guardaba dinero escondido allí. Papeles también. Documentos sobre la plantación. Mi madre nunca entra en esa habitación. La cerró con llave después de su muerte, pero sé dónde está escondida la llave». El plan que idearon nació de la desesperación y la delgada esperanza de que lo imposible pudiera de algún modo volverse posible. Isabela fingiría una enfermedad creciente por el labor, proporcionando una excusa para ser llevada de vuelta a la casa principal con más frecuencia. Durante una de estas visitas, accedería al estudio de su padre y recuperaría cualquier dinero y documentos que pudiera encontrar. Con estos recursos, Elías, Theo y Miqueas intentarían asegurar papeles de libertad falsos y pasaje al norte. Pero cada aspecto del plan requería precisión y suerte en igual medida. El estudio estaba en el segundo piso de la mansión, accesible solo pasando por habitaciones donde sirvientes de la casa trabajaban constantemente. La llave estaba escondida en el dormitorio de Evelyn misma, dentro de una caja de música que había pertenecido a la abuela de Isabela. Y el momento tenía que ser perfecto. Evelyn necesitaba estar ocupada en otro lugar. Los sirvientes necesitaban ser distraídos, y los hombres en el granero necesitaban crear una coartada para por qué Isabela había sido permitida salir. El 17 de agosto de 1852, intentaron la primera fase. Isabela se quejó de un dolor abdominal severo, gritando con tal convicción que incluso Theo, que sabía que estaba actuando, sintió preocupación. La actuación funcionó. Evelyn, irritada por la interrupción a su correspondencia de la tarde, ordenó que Isabela fuera llevada a la casa y confinada a su habitación. «Si está fingiendo,
Volverá al granero mañana para doble labor, anunció Evelyn. Si está genuinamente enferma, el doctor Harlan la examinará y proporcionará tratamiento apropiado. La mención de un doctor aterrorizó a Isabela. Cualquier examen revelaría su embarazo. Tenía quizá 24 horas para acceder al estudio y regresar al granero antes de que su condición se volviera imposible de ocultar. Esa noche, mientras Evelyn asistía a una cena en una plantación vecina, Isabela esperó hasta que la casa se asentara en su rutina nocturna. Conocía los patrones. Los sirvientes terminarían sus deberes vespertinos para las 9. La doncella personal de su madre se retiraría para las 10, y la casa estaría en silencio hasta que el personal de cocina comenzara su trabajo a las 5 de la mañana. Tenía una ventana de 7 horas. La caja de música estaba exactamente donde la recordaba, en el tocador de Evelyn. Las manos de Isabela temblaban mientras la abría, haciendo una mueca ante la melodía tintineante que parecía imposiblemente alta en la casa silenciosa. La llave estaba allí, pequeña y de hierro, atada a una cinta que había desvanecido del azul al gris. El estudio de su padre olía a cuero viejo y tabaco, aromas que traían recuerdos de un tiempo antes de que todo se hubiera torcido, antes de la muerte misteriosa de su padre, antes de que la crueldad de su madre encontrara su plena expresión. Isabela se permitió un momento de duelo antes de enfocarse en la tarea. El dinero estaba en un fondo falso de un cajón del escritorio, exactamente donde su padre se lo había mostrado años atrás. $300 en varios billetes, una fortuna que podía comprar pasaje al norte y quizá un nuevo comienzo. Pero fueron los documentos los que verdaderamente la choquearon. Cartas, docenas de ellas datando de 1846. Cartas de su padre a un abogado en Boston discutiendo sus planes para liberar a todas las personas esclavizadas en la plantación Beaumont. Cartas detallando su creciente horror ante la institución de la esclavitud, su despertar moral, su determinación de actuar según su conciencia sin importar las consecuencias sociales y financieras. Y una carta final sin sellar, dirigida a Isabela misma. Mi queridísima hija, si estás leyendo esto, entonces fallé en encontrar el coraje que necesitaba en vida, y quizá lo haya encontrado solo en la muerte. Tu madre te dirá que morí de fallo cardíaco, y quizá en un sentido lo hice. Mi corazón falló en ser lo suficientemente valiente para pararme contra el mal en el que he participado por tanto tiempo. No puedo liberar a aquellos que he esclavizado mientras vivo, porque tu madre usaría todos los medios legales para detenerme, pero puedo asegurar que, al morir, los medios para su libertad existan. El dinero en este cajón es para ti, pero espero que lo uses como yo no pude, para ayudar a aquellos que merecen libertad a ganarla. Perdóname por mi cobardía, perdóname por dejarte sola con la crueldad de tu madre. Merecías un mejor padre, ellos merecían un mejor dueño, yo merecía un mejor alma. Isabela se paró en el estudio oscuro, las palabras de su padre borrosas a través de sus lágrimas. No había muerto de fallo cardíaco, se había quitado la vida, abrumado por la culpa y la imposibilidad de cambiar el sistema del que había beneficiado. Y Evelyn había escondido esta verdad, quemado la carta que había dejado y encerrado cualquier evidencia de su transformación. Tomó el dinero y las cartas, pero también encontró algo más, el testamento de su padre nunca aprobado, nunca ejecutado. En él, dejaba la plantación no a Evelyn sino a Isabela, con instrucciones explícitas de que todas las personas esclavizadas debían ser manumitidas al morir él. Evelyn había escondido este documento, continuando operando la plantación como si la hubiera heredado legítimamente, falsificando la firma de su difunto esposo en documentos que mantenían su control. Esto era la palanca que necesitaban. Esta era la prueba que podía destruir la autoridad de Evelyn, que podía desafiar los mismos cimientos de su poder. Pero usarla requeriría acceso al sistema legal, a abogados y cortes que nunca escucharían a un hombre esclavizado o a una hija obesa considerada incompetente por su madre. Isabela regresó a su habitación justo cuando el cielo comenzaba a aclararse. Escondió los documentos y el dinero en el forro de un abrigo de invierno que colgaba en su armario, sabiendo que Evelyn nunca buscaría allí durante los meses de verano. A la mañana siguiente, se declaró recuperada y lista para volver al granero. Evelyn, sospechosa pero incapaz de probar fingimiento, accedió, pero con una advertencia que heló a Isabela hasta el núcleo. El doctor Harlan visitará el granero mañana para evaluar tu condición física, anunció Evelyn. Ha expresado preocupación de que el labor pueda ser demasiado extenuante.
Le he asegurado que estás prosperando bajo este régimen, y espero que lo confirmes. Cualquier sugerencia en contrario resultará en consecuencias que no disfrutarás. La visita del doctor significaba descubrimiento. Significaba el fin de todo. Tenían quizá 24 horas para actuar. Cuando Isabela regresó al granero y reveló lo que había encontrado, los cuatro entendieron que habían cruzado un umbral. Poseían herramientas que podían desafiar el poder de Evelyn. Pero usar esas herramientas requeriría escapar de la plantación, llegar a autoridades que pudieran escuchar y sobrevivir lo suficiente para contar su historia. «Nos vamos esta noche», dijo Elías, su voz cargando una certeza que no coincidía con su situación desesperada. «Los cuatro, tomamos el dinero, los documentos y corremos. Nos casarán», advirtió Theo. «Cada patrulla de esclavos en Georgia buscará a 3 hombres esclavizados escapados y a una mujer blanca. No llegaremos a 10 millas». Pero Isabela tenía una idea, nacida de años observando la manipulación cuidadosa de apariencias de su madre. «No estaremos corriendo. Estaremos viajando. Seré una viuda viajando con mis sirvientes para visitar familia en Virginia. El dinero pagará por documentos de viaje de un falsificador en Savannah. Las cartas de mi padre probarán mi identidad si nos cuestionan. Solo necesitamos llegar al río y reservar pasaje en un vapor rumbo al norte». Era un plan con 1000 formas de fallar, pero era el único plan que tenían. La preparación para su escape consumió las horas restantes de luz del día. Cada uno tenía tareas que debían completarse sin levantar sospechas. Una danza delicada de normalidad sobre un fundamento de terror. El rol de Theo era el más peligroso. Necesitaría entrar en Savannah después del anochecer y localizar a un falsificador conocido solo como Crawford, un hombre negro libre que operaba desde un almacén cerca del frente del río. Los servicios del falsificador eran caros, y encontrarlo requería navegar una ciudad que se volvía cada vez más hostil para cualquier persona negra después del atardecer. Theo llevaría $50 del dinero de Isabela, suficiente para comprar documentos de viaje básicos, pero no tanto que perderlo condenara todo el plan. Para llegar allí, Theo se escabulló por senderos secundarios, el corazón latiéndole con fuerza mientras evitaba las luces parpadeantes de las patrullas lejanas. El aire nocturno estaba cargado de humedad y el zumbido de insectos, un recordatorio constante de la fragilidad de su invisibilidad. Elías se enfocó en reunir suministros que necesitarían para el viaje, comida que no se echara a perder, ropa apropiada para viajar y, lo más importante, armas. Logró adquirir 2 cuchillos del cobertizo de herramientas de la plantación, escondiéndolos en las vigas del granero, donde ninguna inspección casual los encontraría. Eran armas pobres contra rifles, pero eran algo. Mientras tanto, en los momentos robados entre tareas, Elías compartió historias susurradas de su infancia, de sueños de un mundo donde el trabajo era por elección, no por cadena, fortaleciendo el lazo que los unía en esta huida desesperada. La tarea de Miqueas era crear una coartada. Permanecería en el granero después de que los otros se fueran, manteniendo la apariencia de que Isabela aún estaba confinada allí. Por la mañana, cuando Evelyn llegara para su inspección y encontrara a Isabela ida, Miqueas diría que ella había escapado durante la noche, sometiéndolo y huyendo sola. Era una historia que le ganaría castigo, posiblemente severo, pero compraría tiempo a los otros antes de que se diera la alarma. El chico de 16 años aceptó este rol con una solemnidad que rompió el corazón de Isabela. «Diré que me amenazó con una herramienta», dijo Miqueas trabajando los detalles de su historia, «que estaba enloquecida, que temí por mi vida. Creerán que una mujer blanca podía asustarme. Creerán que soy un cobarde. Que lo crean». Isabela pasó la tarde escribiendo cartas, una a su padre, aunque él nunca la leería, contándole que había encontrado su testamento escondido y entendido su acto final. Una a Miqueas, agradeciéndole por su sacrificio y prometiendo que, si sobrevivía, regresaría por él. Y una a su madre, aunque ésta no planeaba enviarla. En ella, detallaba cada crueldad, cada humillación, cada momento de sus 19 años cuando Evelyn había elegido apariencia sobre amor, control sobre compasión. «Quiero que lo sepa», dijo Isabela mientras sellaba esta carta final. «Incluso si fallamos, incluso si nos atrapan y nos matan, quiero que sepa que la vi por lo que verdaderamente es. No una madre, ni siquiera una persona, solo una cáscara vacía envuelta en tela cara confundiendo crueldad con fuerza. Y si hay justicia en este mundo, que su nombre sea recordado no por su elegancia, sino por las vidas que destruyó en nombre de la perfección». Justo cuando pensábamos que habíamos visto todo, el horror en Georgia se intensifica. Samuel dejó para Savannah mientras el sol se ponía, escabulléndose de la plantación con la facilidad practicada
de alguien que había aprendido a moverse por el mundo, invisiblemente. El viaje de 8 millas le tomaría 3 horas a pie, siguiendo caminos que evitaban las carreteras principales y las patrullas que las vigilaban. En el granero Isabela, Elías y Miqueas esperaron. El silencio era opresivo, cada minuto estirándose en algo que se sentía como horas. Habían hecho todo lo que podían para prepararse, pero la preparación no podía dar cuenta de las 1000 variables más allá de su control. ¿Y si Theo no podía encontrar al falsificador? ¿Y si los documentos no eran convincentes? ¿Y si Evelyn decidía visitar el granero inesperadamente? Fue durante esta espera que Elías finalmente habló de la cosa que todos habían estado evitando. Si nos atrapan, me matarán. A Theo y Miqueas también. Harán ejemplos de nosotros. Pero a ti, Isabela, quizá te dejen vivir. Si llega a eso, si estamos acorralados, debes negarlo todo. Di que te secuestramos, que te forzamos a ayudarnos. Sálvate. La respuesta de Isabela fue inmediata y fiera. No lo haré. Sobrevivimos juntos o fallamos juntos. He pasado toda mi vida haciendo decirle qué hacer, quién ser, cómo existir para el confort de otros. Esta es la primera elección que es verdaderamente mía. Te elijo a ti. Elijo esto. Lo que venga. Las palabras flotaron entre ellos, una declaración y un adiós en igual medida. Elías la atrajo cerca y se pararon juntos en la oscuridad, sintiendo el peso de la elección imposible que habían hecho. Miqueas, observando desde su posición cerca de la puerta, sintió lágrimas que no podía explicar del todo. Estaba presenciando algo que no debería existir en su mundo. Amor genuino a través de una división que toda la estructura social estaba diseñada para prevenir. Era hermoso y terrible, como ver flores floreciendo en un edificio en llamas. Theo regresó justo antes de la medianoche, y el alivio en su rostro les dijo que había tenido éxito antes de que hablara una palabra. Crawford envía sus regards, dijo, produciendo un paquete de documentos de dentro de su camisa. Papeles de viaje para la señora Isabella Beaumont, viuda viajando con 3 sirvientes a Richmond, Virginia. Incluyó cartas de introducción a un hotel en Savannah y un billete de pasaje para el vapor. Costó cada centavo de los $50, pero hace buen trabajo. Los papeles pasarán inspección a menos que alguien mire demasiado de cerca. Examinaron los documentos a la luz de la vela. La falsificación era excelente, completa con sellos de aspecto oficial y firmas que no significarían nada para la mayoría de los inspectores, pero crearían la apariencia de legitimidad. Isabela estaba listada como la viuda de Henry Beaumont, su esposo ficticio, quien había muerto de fiebre amarilla en Charleston. Elías, Theo y Miqueas estaban listados como su propiedad, valorados en $3,000 total, siendo transportados al norte para venta y saldar deudas de su difunto esposo. La ironía de los papeles no se perdió en ninguno de ellos. Viajar como personas libres atraería sospecha inmediata, pero viajar como dueña y propiedad podrían moverse a través de los checkpoints de Georgia con relativa facilidad. El sistema que los esclavizaba sería la misma herramienta de su escape. Nos vamos en 2 horas, decidió Isabela. Las carreteras estarán más tranquilas entre las 2 y 4 de la mañana. Caminamos a Savannah, quedándonos fuera de la carretera principal. Al amanecer, nos presentamos en la oficina del vapor como viajeros que llegaron tarde y buscan pasaje en el barco más temprano rumbo al norte. El plan era sólido, pero mientras se preparaban para partir, la voz de Miqueas los detuvo. Señorita Isabela, hay algo que deberías saber, algo que vi pero no hablé hasta ahora. Se volvieron hacia él y el rostro del chico mostraba un miedo que iba más allá de su peligro inmediato. Las otras chicas, dijo Miqueas lentamente, las de los graneros en otras plantaciones. Me dijeron que entregara grano a la finca Fairchild la semana pasada. El granero allí donde se mantenía a la señorita Lydia estaba vacío. No solo vacío de ella, sino limpiado. Fregado limpio, como si alguien estuviera borrando evidencia. Pregunté a uno de los trabajadores de Fairchild qué le pasó a la chica. No lo dijo, pero me miró con tal piedad. Ese tipo de mirada solo significa una cosa. Las implicaciones se asentaron sobre ellos como un sudario. Lydia Fairchild, la primera de las otras chicas en someterse al tratamiento de Evelyn, estaba ida, no transferida, no enviada lejos, ida de una manera que requería que un granero fuera fregado limpio de evidencia. ¿Cuántas?, susurró Isabela. ¿Cuántas otras? No lo sé con certeza, admitió Miqueas. Pero he visto 3 graneros que han sido vaciados y limpiados. Fairchild, Langley y Harlow. Todos empezaron después de que tu madre visitara. Todos terminaron de la misma manera. Isabela sintió bilis subir a su garganta. Su madre no solo había estado experimentando con ella, había creado un sistema que estaba asesinando jóvenes mujeres por todo el condado, todo en nombre de la perfección física y la aceptabilidad social.
y las familias desesperadas por corregir las fallas percibidas de sus hijas habían sido cómplices en sus muertes. No podemos solo salvarnos a nosotros mismos, dijo Isabela, su voz temblando de rabia y duelo. Tenemos que exponer esto todo, los tratamientos, las muertes, todo. Pero Elías sacudió la cabeza, su expresión dolida. Isabela, si intentamos exponer esto antes de estar seguros, moriremos antes de que alguien escuche. Tenemos que sobrevivir primero. Tenemos que llegar a gente con poder para investigar. Entonces y solo entonces podemos traer justicia. Tenía razón y Isabela lo sabía. Pero el conocimiento de que dejaban a Miqueas atrás, que otras chicas podrían estar sufriendo incluso mientras escapaban, la hacía sentir cómplice en el mismo mal que buscaba destruir. Reunieron sus míseros suministros, los documentos, el dinero restante, los cuchillos y una pequeña cantidad de comida. Isabela tomó un último ítem, la carta que había escrito a su madre. No la enviaría, pero la guardaría, un registro de todo lo que Evelyn había hecho. La despedida a Miqueas fue breve, porque algo más largo los habría roto a todos. El chico se paró en la puerta del granero, e Isabela lo abrazó, a este niño que sacrificaba su seguridad por la de ellos. Regresaré por ti, prometió. Cuando estemos seguros, cuando tengamos el poder para actuar, regresaré. No serás olvidado. Miqueas asintió, incapaz de hablar. Observó cómo los tres se escabulleron en la oscuridad, desapareciendo en el bosque de robles vivos que había escondido tantos secretos del granero. El camino a Savannah tomó 4 horas, no 3. Se movieron lentamente, deteniéndose frecuentemente para escuchar patrullas u otros viajeros. La noche estaba sin luna, lo que ayudó a ocultarlos, pero hizo el camino traicionero. Isabela, no acostumbrada a caminar largas distancias, luchó por mantener el paso, pero empujó adelante, impulsada por terror y determinación en igual medida. Durante las paradas compartían susurros de aliento. Elías recordándole a Isabela las estrellas que una vez le había descrito como mapas a la libertad, Teo recitando versos de libros que había leído en secreto, recordándoles que las palabras podían ser armas tan afiladas como los cuchillos que llevaban. Cada paso era una afirmación de su humanidad compartida, un hilo frágil tejiendo esperanza en la tela de la noche. Llegaron a las afueras de Savannah justo cuando el cielo comenzaba a aclararse. La ciudad ya se agitaba, trabajadores madrugadores dirigiéndose a los muelles, tenderos abriendo sus tiendas. Isabela usó algo de su precioso agua para limpiar su rostro y manos, tratando de lucir como una viuda respetable, en lugar de una fugitiva que había pasado la noche caminando por los bosques. La oficina del vapor ocupaba una posición prominente en el frente del agua, sus ventanas ya brillando con luz de lámpara. Dentro, un empleado se sentaba detrás de un escritorio, revisando manifiestos y listas de pasajeros. Levantó la vista cuando entraron, su expresión pasando de cortesía profesional a sorpresa leve, mientras tomaba nota del grupo inusual. Una joven mujer, claramente de la gentry por su vestido a pesar de su estado arrugado, acompañada por 3 hombres esclavizados. «Buenos días, señora», dijo el empleado, su voz cargando la neutralidad cuidadosa de alguien entrenado para servir a los adinerados sin cuestionar. «¿En qué puedo asistirla?». Isabela había ensayado este momento en su mente cientos de veces, pero ahora que estaba aquí, su voz casi le falló. Se forzó a mirar a los ojos del empleado, canalizando cada onza de la confianza imperiosa de su madre. «Requiero pasaje a Richmond en su salida más temprana», dijo colocando los documentos falsificados en el escritorio. «Mis sirvientes y yo hemos tenido un viaje difícil, y deseo completar nuestros viajes con toda posible velocidad». El empleado examinó los papeles con minuciosidad profesional. El corazón de Isabela martilleaba tan violentamente que estaba segura de que él podía oírlo. Detrás de ella, Elías, Teo y Miqueas se pararon con cabezas apropiadamente inclinadas, interpretando sus roles perfectamente. «El Estrella Matutina parte a las 8:00, dijo el empleado finalmente. «Puedo arreglar una cabina privada para usted, señora, y cuartos para su propiedad en la bodega de carga». «Eso será aceptable», respondió Isabela, aunque la palabra propiedad le revolvía el estómago. Contó el dinero de su bolso, observando la expresión neutral del empleado mientras procesaba la transacción. «Bienvenida a bordo de la Estrella Matutina, señora Beaumont», dijo entregándole los boletos. «Que su viaje sea pacífico». Lo habían logrado. En menos de 3 horas estarían en un vapor rumbo al norte, lejos de Georgia, lejos de Evelyn, lejos del granero y todo lo que representaba. Isabela se permitió el más pequeño aliento de esperanza. Pero mientras salían de la oficina y caminaban hacia el muelle donde la Estrella Matutina estaba siendo cargado, Teo tocó su brazo gentilmente.
Señorita Isabela, susurró, nos están observando. Ella siguió su mirada a un hombre parado cerca del almacén, vestido con la ropa áspera de un trabajador del río. Pero su postura era errónea, demasiado alerta, demasiado enfocada en ellos específicamente. Cuando sus ojos se encontraron, él se dio vuelta y caminó rápidamente hacia la calle principal. Cazador de esclavos, respiró Elías. Reconoció algo. Necesitamos abordar inmediatamente. Se apresuraron hacia la plancha, pero moverse rápido atraía atención. Otros trabajadores comenzaron a notar, sus conversaciones pausando mientras el grupo inusual pasaba. Isabela sintió el peso del escrutinio, las preguntas formándose en mentes alrededor de ellos. El capitán de la estrella matutina se paraba en la cima de la plancha, chequeando pasajeros contra su manifiesto. Era un hombre mayor con un rostro curtido que había visto décadas de viajes por el río. Sus ojos se entrecerraron mientras se acercaban. «¿Señora Beaumont?», preguntó examinando su boleto. «Viaja sola con 3 sirvientes varones. Mi esposo falleció recientemente», dijo Isabela, su voz firme a pesar de su terror. «Regreso a familia en Virginia. Estos hombres son transportados para venta y saldar deudas». La mirada del capitán se movió a Elías, luego Theo, luego Miqueas. Algo parpadeó en su expresión, una sospecha que Isabela no podía identificar pero podía ciertamente sentir. «Abordados», dijo finalmente. «Partimos en 1 hora». Subieron la plancha e Isabela no se permitió mirar atrás a Savannah hasta que alcanzaron la cubierta. Cuando lo hizo, su sangre se heló. El hombre que los había observado ahora hablaba urgentemente con 2 otros, uno de los cuales estaba montado a caballo. El jinete giró su caballo y galopó hacia el camino que llevaba a las plantaciones. «Van a alertar a mi madre», dijo Isabela. «Tenemos 1 hora antes de que llegue con prueba de que no soy viuda, de que estos papeles son falsos, de que somos fugitivos». La mandíbula de Elías se tensó. «Entonces rezamos que el capitán valore su horario más que ayudar a una señora de plantación». Los llevaron a la cabina de Isabela, una habitación pequeña pero limpia con una cama individual y una portilla overlooking el río. Elías, Theo y Miqueas fueron dirigidos a la bodega de carga, pero el segundo del capitán que los escoltó parecía distraído, permitiéndoles demorarse cerca de la cabina de Isabela, más tiempo del que el protocolo normalmente permitía. «Algo anda mal», dijo Theo en voz baja. «La tripulación sabe algo. Puedo verlo en cómo nos miran». El tiempo se arrastró. Isabela observó a través de la portilla mientras se cargaba carga, mientras abordaban pasajeros, mientras el sol trepaba más alto en el cielo. Cada minuto los acercaba más a la partida, pero también más cerca del descubrimiento. A las 7:30, un alboroto en el muelle atrajo su atención. Evelyn había llegado, y no había venido sola. Detrás de su carruaje había 3 hombres a caballo, incluyendo el sheriff del condado, y un grupo de trabajadores de plantación armados con rifles. La madre de Isabela descendió del carruaje con gracia terrible, su rostro una máscara de furia fría. Se acercó al capitán, y aunque Isabela no podía oír la conversación, podía ver los gestos de su madre, imperiosos y demandantes. El capitán sacudió la cabeza. La voz de Evelyn se elevó, carrying a través del agua. «Esa chica es mi hija, y esos hombres son propiedad robada». El capitán permitió a Evelyn a bordo, una decisión que selló su destino. Isabela oyó los pasos en la cubierta, las voces creciendo más altas, y supo que su hora de esperanza había expirado. La puerta a su cabina se abrió de golpe. Evelyn se paraba enmarcada en la puerta, y detrás de ella estaban Elías, Theo y Miqueas, sostenidos a punta de pistola por los hombres del sheriff. «¿Realmente creíste que podías escapar?». La voz de Evelyn era quieta, más aterradora que si hubiera gritado. «¿Pensaste que no lo sabría, que no te encontraría?». Isabela se paró y por primera vez en su vida no sintió miedo de su madre, solo rabia. «Encontré el testamento de padre. Sé lo que hiciste. Robaste la plantación, falsificaste documentos. Construiste tu imperio sobre mentiras y asesinato». La expresión de Evelyn no cambió. «Tu padre era un hombre débil que habría destruido todo lo que nuestra familia construyó. Hice lo necesario». «Mataste a esas chicas», dijo Isabela. «Lidia, Clara, Elisa, ¿cuántas otras? ¿Cuántas hijas murieron en esos graneros mientras documentabas su sufrimiento como una científica estudiando insectos?» Por primera vez, algo parpadeó en los ojos de Evelyn. No remordimiento, reconocimiento de que Isabela sabía demasiado. «El tratamiento era sólido», dijo Evelyn fríamente. «Algunos sujetos simplemente carecían de la constitución para sobrevivirlo». Sus familias entendieron.
Estaban agradecidas por mi discreción en disponer de la evidencia. La admisión casual de asesinato, la completa ausencia de conciencia, era más escalofriante que cualquier amenaza. Isabela entendió entonces que su madre no era meramente cruel. Era algo más allá del sentimiento humano, un vacío envuelto en seda cara. «Regresarás conmigo», continuó Evelyn. «Estos hombres serán ahorcados por robo y asalto. Los documentos que robaste serán quemados, y completarás tu tratamiento porque llevas evidencia de tu vergüenza en tu propio cuerpo». De algún modo lo sabía. Evelyn sabía sobre el embarazo. «El doctor Harlan examinó tu habitación esta mañana», dijo Evelyn leyendo la expresión de Isabela. «Encontró cierta evidencia que sugería tu condición», confirmó mis sospechas. «Así que ves, mi querida hija, tu situación es mucho peor que simple desobediencia». Elías se lanzó adelante, pero el hombre del sheriff lo golpeó con la culata de un rifle derribándolo de rodillas. Sangre corrió de un corte sobre su ojo. «¡Detente!», gritó Isabela. «Iré contigo. Solo no los lastimes». «Oh, serán lastimados», dijo Evelyn. «Serán hechos ejemplos. Pero primero me dirán quién más sabe sobre el testamento de tu padre. ¿Quién más ha visto estos documentos?» Fue Theo quien habló, su voz clara a pesar de su terror. «Mucha gente lo sabe. Enviamos copias a abogados en Boston, a abolicionistas en Filadelfia, a periódicos en Nueva York. Incluso si nos matas, incluso si destruyes a Isabela, la verdad ya se está esparciendo». Era una mentira, un farol desesperado, pero fue entregado con tal convicción que la certeza de Evelyn vaciló por primera vez. «Son esclavos analfabetos», dijo, pero su voz llevaba un hilo de duda. «No podrían haberlo hecho. Puedo leer y escribir mejor que la mayoría de los hombres blancos en este condado», interrumpió Theo. «Y pasé 3 semanas copiando cada documento en tu oficina mientras planeabas tu imperio de tortura. Cada falsificación, cada certificado de muerte falso, cada carta arreglando la disposición de cuerpos, todo está documentado, todo enviado al norte, todo esperando ser publicado. No era verdad». Pero en ese momento, viendo el rostro de su madre transformarse de certeza a miedo, Isabela entendió lo que Theo estaba haciendo. Estaba comprando tiempo, creando duda, forzando a Evelyn a considerar consecuencias más allá de su control inmediato. El sheriff dio un paso adelante, su expresión perturbada. «Señora Beaumont, si hay evidencia de mala conducta, si documentos han sido enviados a autoridades». «No hay documentos», espetó Evelyn. «Este esclavo miente para salvar su vida inútil». Pero Isabela vio el cálculo en los ojos de su madre. Evelyn estaba pesando riesgos, considerando posibilidades. Si incluso una fracción de la afirmación de Theo era verdad, la exposición destruiría no solo su reputación, sino su libertad. El asesinato podía ser ocultado en Georgia, entre la élite cooperativa. Pero no si periódicos del norte comenzaran a hacer preguntas. «Pruébalo», demandó Evelyn. «Muéstrame evidencia de que estos documentos fueron enviados». Theo sostuvo su mirada firmemente. «La prueba llegará cuando lleguen los investigadores. Quizá en semanas, quizá en días, pero vendrá». El enfrentamiento se sostuvo por un largo momento. Luego Evelyn tomó su decisión. «Sheriff, llévelos a todos bajo custodia. Enciérrelos en la cárcel del condado hasta que podamos resolver este asunto apropiadamente. Si documentos existen, los encontraremos. Si no, estos hombres colgarán por sus mentiras». Mientras los llevaban del vapor, Isabela captó la mirada de Elías. En esa mirada, vio a Dios. Ambos entendían lo que significaba la cárcel del condado. Significaba tortura para extraer confesiones. Significaba muerte, rápida o lenta, dependiendo del humor de Evelyn. Pero mientras descendían la plancha, Isabela sintió algo cambiar dentro de ella. Tenía 19 años, estaba embarazada y a punto de ser encarcelada por su propia madre. Sin embargo, por primera vez en su vida había hecho elecciones que eran verdaderamente suyas. Había amado a quien eligió. Había luchado por libertad. Había presenciado coraje ante probabilidades imposibles. Y en ese coraje encontró una semilla de fuerza que su madre nunca podría arrebatarle. Una llama que ardía más brillante en la oscuridad de la derrota inminente. La cárcel era un edificio de piedra que olía a humedad y desesperación. Los separaron inmediatamente. Isabela fue colocada en una celda pequeña con una ventana enrejada. Elías, Theo y Miqueas fueron llevados al nivel inferior donde se mantenía a prisioneros esclavizados. Evelyn visitó a Isabela esa noche. No trajo comida, no consuelo, solo evaluación fría. «Me has costado considerablemente», dijo Evelyn. «El sheriff tiene preguntas. Otras familias están nerviosas sobre sus propios tratamientos. Has creado complicaciones». «Bien», respondió Isabela. «Espero haber destruido todo lo que construiste sobre crueldad». La sonrisa de Evelyn era terrible. «Has destruido solo a ti misma.
Mañana, habré extraído confesiones de esos hombres sobre quién los ayudó a falsificar documentos. La próxima semana estarán muertos y enterrados en tumbas sin marcar, y tú, querida hija, serás devuelta al granero hasta que tu condición desafortunada se resuelva. El doctor Harlan ha acordado supervisar para asegurar que no surjan complicaciones. La implicación era clara. El embarazo sería terminado de una u otra manera. Isabela sobreviviría al proceso, o se uniría a las otras chicas que habían sido resueltas. No puedes seguir haciendo esto, dijo Isabela. Eventualmente alguien notará, alguien investigará. ¿Quién? Y preguntó Evelyn simplemente. El sheriff que depende de la influencia de mi familia, los doctores que lucran de mi patronazgo, las familias que son cómplices en los destinos de sus propias hijas. Nadie viene a salvarte, Isabela. Solo estoy yo y lo que decido que tu futuro contenga. Se fue y Isabela quedó sola con la oscuridad y el peso de su fracaso. 3 días pasaron en silencio. Isabela no oyó nada de Elías, Teo o Miqueas. Los guardias no respondían sus preguntas. La alimentaban mínimamente, agua y pan una vez al día, justo lo suficiente para sostener la vida pero no el confort. Al 4.º día Miqueas apareció en la ventana de su celda. Su rostro estaba magullado, un ojo hinchado cerrado pero estaba vivo. Señorita Isabela, susurró urgentemente. Escucha con cuidado. No tenemos mucho tiempo. ¿Dónde están Elías y Teo? Preguntó Isabela agarrando las rejas. La expresión de Miqueas le dijo todo antes de que hablara. Elías se fue. Lo llevaron 2 noches atrás, dijeron que estaba siendo transferido, pero ambos sabemos lo que significa. Teo aún está vivo, pero apenas. Lo han estado interrogando. El duelo fue inmediato y aplastante. Elías estaba muerto. El padre de su hijo, el hombre que le había mostrado lo que era el coraje, se había ido. Lo siento tanto, continuó Miqueas, lágrimas corriendo por su rostro magullado. Pero Teo, antes de que lo lastimaran demasiado, hizo algo. Realmente envió una carta al norte. No copias de todos los documentos como afirmó, sino una carta a un contacto abolicionista en Pensilvania. La envió semanas atrás cuando primero sospechó lo que tu madre estaba haciendo. Les contó todo sobre los graneros, las chicas desaparecidas, todo. El corazón de Isabela tartamudeó con esperanza desesperada. ¿Vendrán? ¿Alguien le creerá? No lo sé, admitió Miqueas. Pero señorita Isabela, necesitas sobrevivir hasta que lo hagan. Lo que sea que tu madre planee, necesitas soportarlo. Porque si vienen investigadores y estás muerta, no queda nadie para testificar. Eres el único testigo que no puede ser desestimado como un esclavo mentiroso. Tenía razón. Su supervivencia ya no era solo sobre ella misma. Era sobre justicia para Lidia, Clara, Elisa y todas las otras. Era sobre exponer la red de crueldad que Evelyn había construido. ¿Cómo sobrevivo?, preguntó Isabela. Accede a todo, dijo Miqueas. Dile que serás obediente. Hazla creer que estás rota y espera. Esa noche cuando Evelyn visitó, Isabela interpretó el rol que Miqueas había descrito. Lloró, suplicó perdón, prometió obediencia. La actuación fue convincente porque las lágrimas eran reales, aunque su fuente era rabia en lugar de remordimiento. Evelyn, satisfecha de que su hija hubiera sido apropiadamente sometida, arregló el regreso de Isabela a la finca, no al granero, sino a una habitación cerrada en la mansión, donde el doctor Harlan podía atender su condición discretamente. Las semanas que siguieron fueron un borrón de aislamiento y miedo. El embarazo de Isabela progresó a pesar de la comida mínima y el estrés constante. El doctor Harlan visitaba regularmente, sus exámenes clínicos y fríos. Nunca hablaba de terminar el embarazo, pero Isabela entendía el plan. Se le permitiría llevarlo a término. Luego el niño sería tomado, dispuesto de, e Isabela sería declarada haber sufrido un trágico nacimiento muerto. Pero a fines de octubre, algo cambió. El doctor Harlan llegó con urgencia inusual, e Isabela oyó voces elevadas abajo. El tono de Evelyn llevaba un borde de pánico que Isabela nunca había oído antes. A la mañana siguiente, Isabela fue movida de nuevo, esta vez a un carruaje bound para Savannah. Ninguna explicación fue dada, pero la velocidad del viaje sugería desesperación. En la corte del condado, Isabela fue llevada a una habitación donde 2 hombres en traje formal esperaban. Se presentaron como investigadores de la Sociedad Antiesclavista de Pensilvania, enviados a examinar reclamos hechos en una carta que habían recibido de Georgia. La señora Beaumont ha sido muy cooperativa, dijo un investigador, su tono sugiriendo que no creía que la cooperación de Evelyn fuera genuina. Pero requerimos testimonio de otros testigos. Usted es Isabela Beaumont, ¿correcto? Isabela miró a su madre que se sentaba rígida en su silla.
su rostro una máscara de furia controlada. Luego miró de vuelta a los investigadores y tomó su elección. Lo soy, dijo, y tengo mucho que contarles. El testimonio tomó horas. Isabela detalló todo: el granero, el labor forzado, las otras chicas que habían desaparecido, el testamento escondido de su padre, las falsificaciones, los asesinatos disfrazados como muertes naturales. Los investigadores tomaron notas, hicieron preguntas, y gradualmente el alcance completo de la operación de Evelyn se hizo claro. Cuando Isabela mencionó su embarazo y la ejecución de Elías, la expresión de un investigador se oscureció. El hombre fue matado sin juicio. Mi madre lo ordenó, confirmó Isabela. El sheriff cumplió. Su cuerpo nunca fue devuelto. Evelyn permaneció en silencio a lo largo, su abogado susurrando urgentemente en su oído, pero a medida que la evidencia se acumulaba, su certeza se desmoronó. Documentos fueron producidos. Theo, apenas vivo, fue traído para testificar. Miqueas corroboró cada detalle. El juicio que siguió se convirtió en uno de los más escandalosos de Georgia. Evelyn Beaumont fue acusada de múltiples asesinatos, falsificación y robo de propiedad. Otras familias de plantaciones que habían participado en los tratamientos enfrentaron escrutinio. Algunas huyeron del estado, otras destruyeron evidencia y reclamaron ignorancia. Evelyn fue condenada en enero de 1853 y sentenciada a prisión de por vida. Murió en la prisión estatal 2 años después, su cuerpo enterrado en una tumba sin marcar, su nombre borrado de las páginas sociales que una vez dominó. Isabela dio a luz a un hijo en febrero de 1853. Lo nombró Henry Elías, honrando tanto a su padre como al hombre que había amado. Usando el testamento legítimo de su padre, heredó la plantación Beaumont e inmediatamente comenzó el proceso de manumisión, liberando a cada persona esclavizada en la propiedad. Theo sobrevivió a sus heridas y permaneció en la plantación como trabajador pagado, ayudando a Isabela a manejar la transición. Miqueas también se quedó, persiguiendo la educación que le había sido negada. Juntos, construyeron algo sin precedentes, una plantación de Georgia operada sin labor esclavo, dirigida por personas que una vez habían sido propiedad. El granero donde Isabela había sido encarcelada fue demolido en la primavera de 1853. En la tierra debajo de sus cimientos, encontraron restos. 7 conjuntos de huesos enterrados en tumbas superficiales. 7 chicas que no habían sobrevivido al tratamiento de Evelyn. 7 hijas cuyas familias habían elegido aceptar sus muertes en lugar de cuestionar los métodos que las causaron. Isabela aseguró que cada chica fuera enterrada apropiadamente, sus nombres registrados, sus historias contadas. Lydia Fairchild, Clara Langley, Eliza Harlow, y 4 otras cuyas identidades tomaron meses confirmar: Abigail Hawthorne, Margaret Hargrove, Virginia Tate y Eleanor Pruitt. En los años siguientes, Isabela expandió su labor, convirtiendo partes de la plantación en una escuela para niños liberados, un refugio para mujeres escapadas de tratamientos similares en condados vecinos. Viajó al norte, testificando ante sociedades abolicionistas, compartiendo no solo los horrores de los graneros, sino la belleza frágil del amor que había florecido en medio de la oscuridad, un testimonio viviente de que incluso en los sistemas más opresivos, la humanidad podía encontrar grietas para la luz. Este misterio nos muestra que los mayores horrores no son sobrenaturales, sino humanos. Nacen de obsesión con la apariencia, de la devaluación de la vida, de sistemas que protegen la crueldad cuando viste la máscara de respetabilidad. La historia de Isabela nos recuerda que el coraje no siempre grita. A veces susurra en las sombras de un granero olvidado, esperando el momento para encender un fuego que ilumine la verdad. Y en esa verdad, encontramos no solo justicia, sino la promesa de un mundo reconstruido, una elección valiente a la vez.